Bueno, Boker Tov todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Rabbi Yosef Garmón, que nos va a hablar la primera parte de la clase. Pero antes vamos a hacer la tefilá junto, el rezo que hacemos siempre antes la tefilá, antes del estudio. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה ולידי דבקות הבורא ולידי הפצת מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו מעל הארץ. דע את אדוני פעמיים לעם מכסים בביאת גואל צדק במהרה בימינו. Amén. Queremos estudiar para que el estudio nos lleve a rectificar nuestras acciones, que nos lleve a rectificar nuestras Amén. que nos lleva al conocimiento de la Torá, que nos lleva al apego al Creador, a la difusión de los manantiales de la misma manera, que se abran las chimeneas del cielo, que llenen la tierra de conocimiento a Hashem, como el agua cubre el mar, en la venida del Redentor, justo pronto en nuestros días. Amén. Ahora paso aquí a José Amén. para que pueda, aquí, podamos verlo bien. Bueno. Muy bien. Sí, está. Sí, sí. No No hay mucha gente en casa hoy, solo José. Ok. Boker Tov. Oh. Últimamente todo está cambiando, ¿no? Muchas cosas están cambiando y estamos viendo el mundo de... Ustedes estudian normalmente Kabbalah. Kabbalah es... Y Hasidut es... entender lo que tú ves no es siempre lo que es. Entonces Arizal cuando vio una pared, de repente vio ahí alguna alma perdida, y el Hasid cuando ve un pecador, de repente ve un gran justo adentro. Entonces al final el Hasidut y el Kabbalah caminan por la misma línea, ¿ok? De no interpretar tan rápido lo que tus ojos están viendo, sino tratar de ver un poco más adentro, un poco más profundo, tanto en la Torah, en el texto, lo que está escrito, ver un poco más allá, y también en el mundo en general. Y entonces quiero seguir un concepto, creo que es tal vez un concepto sencillo, pero a mí personalmente me cambió bastante de ver cómo cuando estamos leyendo la Torah, ¿sí? Bereshit, Génesis está aparentemente un Humash completo que no habla nada del judaísmo ni de los judíos, como el primer comentarista Rashi ahí dice que la Torah tenía que empezar en Shmot, en Chodesh Hazeh Lachem, en el primer precepto del pueblo judío. ¿Por qué un Humash completo que habla sobre peleas entre hermanos, básicamente, y problemas entre los humanos? ¿Ok? Hay algo ahí de la creación del mundo, 35 versículos, pero ahí se acaba, y de ahí nada más problemas. Y cuando esa pregunta se vuelve mucho más difícil cuando sabemos que la Torah a veces en preceptos importantes no dice nada, y el Talmud tiene que trabajar día y noche para deducir de una letra alguna mitzvah, algún precepto, porque la Torah no habla claro, la Torah habla, no hay ni una letra que está de más. Por eso si hay una letra que tal vez está de más, podemos deducir ahí alguna ley, alguna cosa. Así el Talmud está lleno de esto. Y de repente un libro completo está lleno de problemas familiares. ¿Por qué necesitamos tanto? Y creo que los mensajes que podemos sacar de Bereshit es mucho más importante tenerlos antes de saber qué tenemos que cumplir, es cómo lo tenemos que hacer. Y voy a dar unos ejemplos que podemos aprender de ahí. Pero primero empiezo con los hermanos. La Torah cuenta que Caín mató a Abel, que Isaac peleó con Ismael, que Jacob con Esaú, que Raquel con Lea, que José con los hermanos. ¿Y qué nos quiere enseñar de eso? ¿Cuál es el punto? Ok, pelearon entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dividimos el mundo en buenos y malos. Caín era el malo, Abel era el bueno, Isaac era el bueno, Ismael era el malo, y Jacob era el bueno, y Esaú era el malo, y así. Lo dividimos muy fácil y nos hace el trabajo muy fácil.
Hay malos, hay buenos, nosotros queremos ser de los buenos y así siempre hay como la guerra de los hijos de luz y la oscuridad. Siempre hay pelea entre la luz y la oscuridad. Y si uno lee el Talmud, así parece, porque el Talmud no nada más que interpreta lo que está escrito sobre Ismael, sino le agrega más pecados. Ismael en este día cometió los 3 pecados graves. ¿Dónde está escrito? No está escrito. El Talmud lo interpreta de esa manera. Y esa también mató en la misma... ¿Dónde está escrito esto? Bueno, es el camino del Talmud de dividirte el mundo aún más. Es decir, que sepas que ahí debes tener claridad. Creo que en esta época que estamos, últimamente, desde que empezó todo el 7 de octubre, bueno, los primeros 10 días estuve en Israel, soy voluntario de Zaka también, entonces estuve en Be'eri, después fuimos al Faraza, terminamos en Iroz. Eran días muy complicados porque nadie nos preparó de ver lo que vimos en esos días. Y los últimos días, ahora la semana pasada, estuve también en Abu Kabir. Todavía se ven cosas son muy graves. de alrededor de Gaza. Sí, y Abu Kabir es donde llegan todos los cuerpos. Sí, Y- que ellos quieran explicar el Zaka, los que tratan con la gente que mueren, recuperar los cuerpos, estaba ahí, vio todas las atrocidades con sus ojos. Entonces, después de eso, me fui a América Latina, tanto México, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países, para hablar con la gente de lo que hay, de lo que pasó, para que sepan que ahora deben tener alguna claridad en qué lado están parados, porque es muy sencillo. Le dije, ustedes no están hoy a favor de Israel o en contra de los palestinos, aquí no es el tema es a favor de la humanidad y en contra de esa barbaridad. Entonces, si uno piensa que es un tema de Israel y palestinos aquí, está totalmente equivocado, porque el tema es ser los peores de animal, como William Golding escribe en su libro El Señor de las Moscas, que el humano ha sido lo peor que pasó en este mundo, porque, bueno, ningún animal ha hecho lo que hizo el humano, ningún animal hasta el día de hoy hizo genocidio o campos de concentración. El animal lo mata, pero para sobrevivir, pero no por el odio, no todo lo que el humano hace, por un lado. Entonces, o estás de este lado, o estás en el lado de las personas que esperan a los niños y a bebés secuestrados, o en el lado de las personas que esperan a sus terroristas que regresen. ¿En qué lado estás? Entonces, me dijo un imán que llegó de Irán, nació en Irán, vivió en Irán, chiita. Es el imán de la paz. Sí, el imam sé. Taywidi. No, es el Masud Abu Hassan, el hijo de Hamas. No, Esto, el de Irán, sí, sí, el imán de la paz, ¿no? Sí, imam Hafiz. Entonces, yo estuve con él en Nueva York y cuando le pregunté, bueno, ¿cómo ve? Porque él sigue siendo chiita, ¿ok? Sigue aplicando el Islam. Entonces, ¿de dónde de repente cambió su lugar y ahora está a favor de Israel? ¿Por qué? Y lo que me explicó es que hay tiempos en la vida que uno tiene que tomar decisión que no tiene que ver con religión o política, sino con humanidad. ¿En qué lado estás? En el lado, y cuando uno examina las cosas, entonces me dijo, hoy en día es muy fácil para mí estar a favor de Israel, porque yo represento la paz, y para mí Israel está en el lado que pide paz. Tal vez no lo logra, pero está en el lado que pide paz. ¿Cuántas canciones hay con la palabra shalom? Ustedes conocen en hebreo. Muchísimo. En el resto, entonces. Y los palestinos, alguna canción. Yo le pregunté a un amigo, el palestino que trabaja de Gaza, que trabajó en Ashdod y todo. Bueno, ¿hay alguna canción con salam, con esto, que cantan? No, sí, hay, claro que hay. Bueno, mándame algo. Bueno, hasta hoy no me mandó todavía. ¿Ok? Esperamos, seguimos esperando. Entonces se divide el mundo de una forma fácil. Bueno, esa es la explicación clásica. ¿Ok? Pero también hay una frase que dice, En mikra yotze midei pshuto. Es decir, hay
lo que se interpreta dentro y la parte profunda de la Torah, pero hay también la forma como la Torah escribió, es decir, el texto literal, también podemos aprender. Y cuando vemos el texto literal en la Torah, encontramos otra cosa totalmente diferente, que tal vez puede cambiar el mundo. Caín mata a Abel, no hay diálogo entre ellos. Se levanta, no hay diálogo. Se muere. Pero Isaac e Ismael, si uno lee el texto en la Torah, y lo pueden leer, no van a encontrar ninguna palabra mala sobre Ismael. Antes de nacer hay una profecía que va a ser salvaje, pero desde que nació, no hay palabra mala sobre él. Lo contrario, la Torah lo trata de describir de alguna forma un niño que lo echan de la casa y casi muere de sed, pobrecito. Es decir, la Torah habla con todos los sentimientos de él, y no nomás la Torah. Sí, hay un texto que leemos a veces tantas veces la Torah y no damos cuenta, pero Abraham está hablando ahí en su visión con Dios y le dice: Dios, por favor, necesito la bendición para Ismael. Y Dios le dice: Aval, pero te dije que Isaac va a nacer, vas a tener Isaac y de ahí vas a tener tu descendencia. Y Abraham dice: no, pero Lu Ismael y lefaneja. Ojalá que Ismael viva frente de ti. Y Dios le dice: pero Isaac. Pero Abraham le dice: pero Ismael. Y hasta que Dios le dice: ok, veli Ismael shma'atija. Ok, escuché lo que dijiste sobre Ismael. Y neni tativ le'av amon goim. También va a ser una gran nación y todo. Es decir, si uno lee la Torah, ve que la persona que sufre aquí, la persona buena, no es necesariamente nada más Isaac, es Ismael. Es un niño que lo echan de la casa sin nada más porque a Sara no le gusta que está jugando ahí con Isaac. ¿Sabes? El Talmud ya lo interpreta que se hizo ahí algunos pecados y eso, pero digo, lo que está escrito en la Torah no habla nada de eso. Ismael. Esau también. Busquen algo malo sobre Esau en la Torah. Y todo lo contrario, van a encontrar que era un hijo que respetó a su papá lo quería. Cuando su papá le dice: tráigame comida, y ese no es tráigame comida nada más, es ir y cazar y cocinar y hacer un día completo. Hoy pedimos a los hijos traer un vaso de agua, a veces se le complica. Y Esau hace todo lo que el papá le dice sin preguntar. Simplemente el papá dijo y él hace muy rápido. Jacob, al revés. Jacob dice que aprovechó de Esau y le quitó la primogenitura cuando tenía hambre. Y después le robó las bendiciones. Y después hizo sus mentiras con Labán, y Labán le hizo a él, y él le hizo a él, y problemas por todo. Yosef también dice, dibujamos a Yosef como la linda persona que hay, pero la Torah no lo dibujó así. La Torah dice: Vayaved dibatam ra'a, estaba siempre hablando mal de sus hermanos. Y sus sueños, que va a ser el rey de ellos, que no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces, muy fácil entender que la Torah quiere mostrarte aquí algo diferente, que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. ¿Y qué pasa al final? Isaac se junta con Ismael, Jacob se junta con Esau y Yosef con los hermanos. ¿Y en qué momento pasa eso? Un momento clave. Isaac, cuando regresa con Ismael, dice: Yitzhak ba mi bo Be'er Lahai Roi. ¿Qué es Be'er Lahai Roi? ¿Dónde encontramos este lugar? ¿Dónde fue Ismael? ¿Y qué hizo ahí? ¿Cuándo pasó eso? Cuando su mamá falleció. Cuando Sara fallece, Yitzhak está en Bo Be'er Lahai Roi. ¿Por qué? Porque por primera vez Yitzhak siente lo que es perder a tu ser querido, tu mamá, o en caso de Ismael a su papá. La primera vez que Isaac siente y está en el lugar, en los zapatos de Ismael, lo entiende y por eso va con él y lo devuelve. ¿Y Jacob en qué momento se junta con Esau?
después de lo que pasa en la casa de Labán, que le hacen, hay un midrash maravilloso que dice que Jacob se levanta en la mañana y llama a Raquel y de repente encuentra que está ahí Lea y le dice, oye Lea, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, oye, nos casamos ayer. Dijo, no, yo me casé con Raquel. No, yo estuve ahí, casaste conmigo. Bueno, entonces Jacob le dice, sos mentirosa, hija de mentiroso. Y ella le dice, ¿por qué me hablas así? Dijo, porque me hiciste trampa. Y Lea le dice, no, yo aprendí eso de alguien muy importante. ¿De quién? De ti. Tú dijiste que sos Esaú y fuiste a robar las bendiciones haciendo trampa, que también sos el otro hermano mayor. Entonces yo también lo hice. Dijo, no, dijo Jacob, yo lo hice porque mi mamá me ordenó, mi mamá me dijo. Tampoco yo también lo hice porque mi papá me ordenó. No, yo hice para el bien del cielo, Leshem Shammai, yo también. Por primera vez Jacob siente lo que Esaú sintió cuando le robaron las bendiciones. Y ese es el momento que Jacob puede decirle a Esaú, toma la bendición, ya no necesito. Yo tengo el mío, toma el tuyo de vuelta. Ese es el momento de paz. Yosef y los hermanos también. Cuando están ellos en Egipto, cuando ellos están en el lugar de Yosef, cuando sienten que es estar en un lugar, ser extranjero, que te acosan de diferentes cosas, y ahí es el lugar que pueden pedir perdón. Es decir, la Torah nos enseña algo muy interesante. La Torah nos enseña que puedes dividir el mundo en buenos y malos. Está bien. Y así vas a tener tu excusa para cualquier cosa. No, ellos nos odian, hay antisemitismo porque hay antisemitismo. Así, porque ellos son malos. ¿Sí? Muy fácil. Muy rápido arreglé el asunto. Y ellos así son malos, así son. Empiezas a dar etiquetas a las personas, entonces es una forma muy fácil de escapar del problema. Pero la Torah te quiere subir a un nivel más. Ok, ¿quieres hacerlo? Tienes la forma de hacerlo, pero hay una forma más allá. Hay una forma de estar en el lugar del otro y tratar de sentirlo y entender que al final, como Bereshit dice, llegamos del mismo ser humano. Es decir, puedes pelear, puedes decir que esto, que el otro, pero al final llegaron ustedes del mismo ser humano. Como siempre dicen, creo que es la cosa más clara que tenemos en el judaísmo. Que Dios creó diferentes tipos de árboles, animales, colores, lo que quieran. Cuando llegó al humano, lo hizo un solo humano. Es decir, tenemos un solo origen. Y podemos pelear, podemos hacer lo que hacemos, pero si vamos a sentir el otro, vamos a poder arreglar muchos de los problemas que normalmente vienen dentro de familia. Es decir, todos los problemas que teníamos en la historia, también de antisemitismo, no eran con algún budista ahí en Nepal, era en las religiones más cercanas al judaísmo, que somos las familias más cercanas, primos, hermanos, lo que sea, como lo quieras llamar, pero ahí empezó, y ahí están todos los problemas, porque donde hay sentimientos, hay a veces sentimientos buenos y a veces son malos. Si hay una pareja que me dice que tenían problemas y no sé qué, y de repente dicen, ya no peleamos, ya no nada, a veces ese es el peor, la peor señal, que ya ahí se acabó el sentimiento. Si no hay ni peleas ni esto, entonces no hay sentimiento. Hay problemas en el mundo, pero si no vas a dividir el mundo de una forma tan binaria, 0 o 1, blanco o negro, buenos y malos, vas a poder sentir, primero, que nosotros también tenemos que arreglar algunas cosas. Es decir, no justifico el odio que hay y eso, pero sí el punto donde nosotros tenemos que tratar de ver cómo podemos sentir al otro. El término que siempre hablan del pueblo elegido no es decirle al mundo, nosotros somos mejores de todos. Nosotros inventamos, yo qué sé, el tomate cherry. ¿Sí? Lo hicimos mucho más pequeño y lo cobramos el doble o el triple del tamaño grande. Ese no ayuda, ese no aumenta amor en el mundo cuando llega uno y dice, nosotros somos los más sabios porque recibimos premios Nobel y no sé qué y esto.
Ese no es el término del pueblo elegido. Cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo voy a saber que mi pueblo va a ser elegido? Dios le dice, lo vas a saber porque va a estar esclavizado en una tierra ajena 400 años. ¿Y esto qué? Porque son elegidos entonces. Sí, son elegidos porque ellos son lo que estaban sufriendo tanto tiempo en la historia. Estaban esclavizados. Ellos son el pueblo que pueden sentir a los más rechazados del mundo. Ellos son el pueblo que pueden sentir a los extranjeros, a los esclavos, a los rechazados, a los humillados. Porque el pueblo de Israel no llega de una raza especial de sangre azul, no. Que tenemos que recordar, hay algo muy lindo que tiene que ver con el Hasidut también, que de un lado tenemos que recordar que somos pueblo elegido, Goy Kadosh y otras cosas. De otro lado, no podemos olvidar y todo el tiempo tenemos que recordar la salida de Egipto. Aquí hay un equilibrio. Cuando estás mal, cuando estás como el polvo de la tierra, como dice Dios a Jacob y a Abraham, la arena del mar, entonces ahí debes recordar que vienes de Goy Kadosh, tienes alma de Dios, tienes una parte muy especial. Pero cuando ya llegaste a ser estrella, no olvides que fuiste también, llegaste de la tierra, que fuiste esclavo. Es decir, para darnos algún equilibrio entre dos cosas que es muy, muy importante tenerlo todo el tiempo, porque si vamos a estar en las estrellas nada más, vamos a olvidar de la gente abajo. Entonces vamos nada más a tener distancia y a tener problemas. Pero cuando vamos a sentir lo que es la salida de Egipto, vamos a sentir qué es estar rechazado, entonces vamos a poder entender a los demás también, sentir a los demás, y en ese momento podemos acercar a los demás también. Eso es lo que dicen el Admor Mikos dijo siempre, uno debe tener siempre dos bolsillos. Uno, para mí fue creado el mundo, y el otro, yo soy polvo y ceniza. Es decir, de un lado, para mí fue creado el mundo, ¿sí? Dios dijo, si Él no está, yo no voy a hacer el mundo. Él está, voy a hacer el mundo. Entonces, ese te da autoestima, ya, soy casi Dios. Como dice el versículo, el humano tiene alma de Dios, tiene parte eterna que es de Dios. Es decir, increíble. A su imagen y semejanza Dios hizo el humano. Ese es un versículo que cambió el mundo, un versículo que trae tantos cambios. Tal vez mañana voy a hablar cómo cambió el mundo ese versículo, pero ese nos da mucha responsabilidad. De un lado, somos casi dioses. De otro lado, recuerda que sos también polvo y ceniza. Es decir, siempre mantener ese equilibrio entre las cosas, entre tanto al nivel del pueblo, al nivel de nación, al nivel macro y también en el micro. Es decir, personalmente también debemos manejar siempre esos dos sistemas. Y por eso la Torah en Bereshit, antes de cumplir la Torah, antes de cumplir los mitzvot, antes de eso, debes sentir lo que pasa con el otro para ver cómo puedes arreglar el problema del otro. Entonces, la Torah no nos enseña cómo pelear con los hermanos, sino cómo entender y sentir al otro y poder, de alguna forma, estar juntos. Y eso lo podemos ver en diferentes formas. Podemos ver cómo, de un lado, nosotros tenemos la obligación de creer en Dios, que es una obligación, pero de otro lado, el Rabbi Tzadok Milublin dijo, parte de esa obligación de creer en Dios es creer en tu alma, que es parte de Dios. Es parte de la misma obligación. Y creer en eso es entender que tienes la responsabilidad y la capacidad de poder cambiar el mundo. Es decir, uno no puede ser pasivo y decir, no, bueno, que Dios me ayude, que Dios me... Ese no es un creyente, a veces es un flojo que no quiere hacer nada y que Dios me ayude. Pero Dios te ayudó, te dio el ego, te dio la forma de pensar, cómo puedes mejorar el mundo. Eso ayer en la noche hablé un poco, una pregunta que se repite mucho, porque fuimos en Hanukkah a encender unas velas, tal vez lo viste ahí en el video, en la casa de Vivas, de la familia secuestrada, con los dos niños pequeños que todavía están en Gaza y que no sabemos qué pasa con ellos.
y fuimos a encender la Hanukkah, la luz ahí. Y de repente llega uno del kibutz que se quedó ahí y empezó a gritar. ¿Y ustedes por qué siguen creyendo en esas cosas? Y esto y el otro, ¿qué esto, qué el otro, qué? Y se veía que la persona está con mucho dolor, sí. Entonces, cuando uno te llega con sentimientos, no lo puedes explicar lógica. Ahora, ¿de qué le vas a explicar la lógica? Entonces, primero estuvimos escuchando, que saque todo lo que, bueno, tratar de, y qué pasó, y dónde estuviste, y que esto, y que el otro, y que la familia de él está ahí, que así media hora por lo menos, nada más escuchar. Y no, y primero cuando escuchas a una persona ya se baja un poco el fuego. Se calma. ¿Okay? Se calma un poco porque ya está sacando todo lo que tiene adentro. Y me dijo, yo antes de 7 de octubre nunca fui religioso, ¿no? Ni creyente tanto ni esto, pero tenía algunas cosas que hice, como siempre, uno va a Yom Kippur, esto, hay algún Dios por ahí en algún momento. Me dijo, ahora nada, nada. Estoy muy enojado. Le dije, ¿estás enojado con él? Entonces existe y estás enojado con él, o ¿dónde estás parado? Me dijo, ¿por qué hizo todo esto? No es un ateo gracias a Dios, o ateo porque está enojado con Dios. Pero le dije, mira, yo no entiendo por qué Dios hace las cosas. No soy su abogado, no te lo voy a poder explicar en ese tema. Pero sí te digo una cosa que escuché una vez, y creo que lo dijo el rabino Eshel, después el rabino Soloveitchik, el rabino Zaks y otros, cada uno en otras palabras, pero al final llega al mismo lugar. Le dije, Dios no quiere que entendamos por qué le pasan cosas malas en este mundo. Y se enojó más. Dijo, entonces no hay explicación. Dije, no, es que no hay explicación. Él no quiere que sepas la explicación. Me dijo, ¿y por qué? Le dije, mira, si vas a entender por qué pasan cosas malas, entonces lo vas a justificar. Y si lo vas a justificar, lo vas a aceptar. Si lo vas a aceptar, no lo vas a luchar para cambiar. Y Dios te puso aquí para cambiar. Es decir, si yo veo a un niño con hambre y digo, bueno, ese tal vez era una reencarnación de algún malvado en la historia, y llego a la conclusión que así era, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hice en ese momento? Entendí por qué sufre y por qué tiene hambre. Al entender por qué tiene hambre, yo lo acepté. Y al aceptarlo, no le voy a dar comida. Entonces no lo voy a cambiar. Y lo voy a dejar con hambre. Y Dios no quiere que eso. Dios quiere que sí le des de comer. Como dijo Rabbi Akiva Tonosuf. Es decir, Dios puso pobres, pero también nos dio la capacidad de ayudar a los pobres. Es decir, aquí no es entender por qué pasa. Aquí no estamos en este mundo para filosofar por qué pasan cosas malas en este mundo. Aquí estamos para cambiar. Aquí estás, te quedaste vivo para ver cómo tú puedes cambiar esta realidad. Tú tienes la fuerza de poder cambiar parte de esa realidad, de poder mejorar el mundo, de poder agregar más luz, de poder agregar más bien en este mundo. ¿Qué es Dios y por qué hace las cosas? Acepto todas tus preguntas. Está bien, no sabemos, no entiendo, a ver que algún día vamos a preguntar eso. Pero mientras tanto, que estamos en una situación mala, cuando entras a un cuarto de oscuridad, lleno de oscuridad y no ves nada, empiezas a filosofar por qué hay oscuridad y por qué no prendieron la luz, o tratas de encender tu luz para poder caminar ahí. Primero, enciende tu luz. Después puedes preguntar y quejar por qué la gente que estaban antes lo dejaron sin luz. Puedes hacer lo que quieras, pero a veces no hay tiempo de filosofía. A veces es tiempo de actuar. Lo que mismo dijo Dios a Moisés, que se quejó por el fuego en el primer encuentro. ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué hay sufrimiento del pueblo de Israel? ¿Y qué Dios le respondió? Bueno, ¿te molesta el fuego? Vaya a apagar. Vaya a sacar al pueblo de Egipto. ¿Por qué estás aquí? ¿Te gusta preguntar o estás en tu capacidad ahora de actuar, de hacer?
Entonces tenemos que entender que eso es algo bastante importante que debemos y tenemos esa fuerza que Dios nos dio para poder cambiar el mundo. Entonces podemos decir el mundo es malo, el mundo tiene antisemitismo, siempre nos van a odiar y hay gente que siempre hablan así. Yo creo que tenemos mucho que hacer. Podemos hacer mucho para eliminar cada vez más oscuridad, cada vez más antisemitismo. Y al final hay una palabra que la gente no conoce. Es una palabra mucho más fuerte del antisemitismo y se llama filosemitismo. Y siempre en Israel más de todo, cuando hablo de esos temas, le digo, ¿y ustedes conocen qué es filosemitismo? No, ¿qué es esto? Bueno, es gente que aman a Israel. Y saben que hay mucho más gente que aman a Israel que la gente que odia a Israel. Hay mucho más amor a Israel que odio a Israel. Claro, el odio hace más ruido. El otro trae tráfico de redes y de medios de comunicación. Y cuando pasan cosas buenas, nadie lo quiere transmitir. Sukkot, eso es Sukkot, ¿sí? 2 días antes de la masacre y todo lo que pasó, yo estuve en Jerusalén caminando con miles de gente no judía que llegaron de más de 100 países para cumplir la profecía de Zacarías que dijo que todos van a festejar el Sukkot en Jerusalén. Y yo hablé con Ynet y con otros canales para que vengan, porque yo conozco la embajada cristiana y todo lo que trabajo con ellos también en diferentes temas. Entonces, sabía que iba a pasar. Y le dije, vengan, va a ser muy interesante porque caminan con todas las banderas de todos los países y esto, y esas caminan desde Gan Saker hasta casi el Kotel. Es algo muy lindo. Y nadie llegó, nadie llegó. Nadie sabía de esto. Y usted sabe qué número de marcha es. Es decir, no es la primera vez. Es número 68. 68 años llevan haciendo esto. Y cada vez más grande y nadie sabe. En el día del Holocausto, en Israel también hay otra organización que se llama March of Life, que vienen de todo el mundo a caminar en Israel. La última vez que caminamos era en Sderot, en la ciudad que más sufrió de ataques, y con gente sobrevivientes del Holocausto, descendientes de nazis que llegaban a pedir perdón y otras cosas interesantes, y nadie supo. El día de Jerusalén, ¿sí? En Kafret de Iyar, en Jerusalén, unas horas antes del día de Jerusalén, vienen, la última vez eran como 25,000, 30,000 personas que llegaron de todo el mundo para ser parte del día de Jerusalén. ¿Y quién sabe de eso? Nadie. Es decir, muy fácil dividir el mundo en buenos y malos y decir nosotros somos los buenos, nosotros somos malos y se acabó. Pero la Torah te quiere enseñar que no es el camino correcto. Primero, tú no sos el bueno absoluto, completo. Todos los líderes podían y se equivocaban y pueden equivocar. Cuando hay alguien que me dice este político nunca se equivocó, no existe. Siempre hay errores y los buenos tienen que tener también esa humildad de entender que no son los más completos del mundo. De otro lado, también a los malos, como dicen los Hasidim. El Rabbi Nachman Breslev siempre dijo, cada uno adentro tiene una Torah completa, que se llama Zamra. Dice Teilim, Od me'at ve'en rasha. Un poquito más y no hay malvado. Rabbi Nachman lo explica, Od me'at, dice cada uno tiene Od, puede tener capas y capas y capas y capas y capas de maldad, pero al final su alma es de Dios. Y ahí no lo puede manchar. Hay una parte donde ninguno puede manchar. Y esto, que no puede manchar a Dios. Y esa parte, este od, si ves a esta chispa, a este punto, ahí puedes cambiar a la persona que está en tu fe. O hay que entenderlo. Cuando dice el Talmud, Natan Boenav Asau Gal Shel Atzamot, puso su ojo en él y lo hizo como una montaña de huesos. Rabbi Nachman lo explica diferente. Dice Natan Boenav, los ojos del tzadik, que ve nada más el bien,
נתן בו עיניו ועשהו גילוי של עצמות. Lo cambia totalmente el sentido de la frase. Lo hizo, lo descubrió la parte de la tzmiut, de la parte más profunda de su alma. Y cuando das confianza en el otro, le ayudas a desarrollar su parte. Bueno, aquí hay que parar un segundo, que gal es revelar. Tzmut también es kachamot. Sí. La palabra en hebreo se puede decir revelar la esencia o montón de huesos. Así es. Entonces, tiene doble sentido. Entonces, sí, claro que hay maldad, claro que hay problemas en el mundo y no podemos cerrar los ojos, pero también no podemos desesperar y decir todo está mal. Es decir, tenemos también la obligación y la capacidad de poder iluminar mucho más de lo que hacemos. Y eso es algo que debemos de hacer. Muy bien, muchas gracias. Que un mérito para nosotros. Si quieres, quieres darme tu teléfono, entonces Sí. ahí te puedo enviar después la grabación. Ah, perfecto. Por si te sirve para algo y nosotros subimos esto en nuestro canal. Y te enviaré también lo que hacemos para que veas un poquito lo que estudiamos. La esencia estará en los huesos. ¿Mm? La esencia a lo mejor Bueno, hay está Atzmut y contenida. Atzamot. Sí, Y Atzamot. Nosotros sí que lo usábamos ya varias veces el Etzem de Atzmut. Ok. Este es mi WhatsApp también. Gracias. Bueno, ya hablé con Mordejai y me dijo que me va a mandar el programa y ya están cerrando el programa. Ahí, aquí no. ¿Qué has escrito en el nombre? ¿Has puesto el nombre? Yosef Garmon. Porque Sí. en los huesos la esencia. La palabra. Misterio de la vida. Como un lugar en la mente basada la tenencia de no sé, el patriarca. Alguien sepa un poco qué pasó con su hermano. Sí. Todo el tiempo. Excelente. Muy Bueno, un gusto. bien. A nosotros. Muchas gracias. Perdón que Muchas tengo que gracias. ir. Muy bien. Un compromiso. Ya tenemos aquí el que dice en el chat. Gracias. También dicen por el chat. Así ya tenemos más Excelente. compañeros. Qué bueno. Bueno, mañana estás aquí dando clase. ¿Quién quiere venir, no? Aquí Sí. en la CIP, en la mañana. Sí, en la mañana. En la mañana, muy bien. En la mañana. Y bueno, ¿hasta cuándo estás aquí en Hasta Barcelona? mañana. Hasta mañana. Sí, Así a que en las Seattle va después de- también. Bueno, te enviaré también que veas un poco lo que estudiamos. Puedo hacer Sí, si sí, sí, igual mando. te sirve para Claro, partir claro, con claro. alguien. No, me mandas y por supuesto. Ok. Muy bien, Un Hazak gusto. Baruch. Buen día. Buen día, muy bien. Muy bien. Ah, por supuesto. Sí, ahí le mando. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que no sé si aprovechamos quizás para hacer una repetición o algo. Nos quedan 20 minutos. Bueno, intentamos seguir un poquito, ¿vale? Un poco de la repetición. Vale, no vamos a hacer mucho de la repetición de la clase anterior. Muy bonito lo que dijo el Rab, la verdad que habla muy bien. También habla mucho de la situación, de eso se puede buscar un poco, se llama Yosef Garmon. A ver si alguien quiere encontrar, enviar hasta en el grupo para que lo conozcamos un poco más las cosas que hace. Quizás tú, Jonathan, que tienes más localizado. Ok, entonces estamos con el 9º capítulo. Y mira, Navba Etzem, ¿ves? Nos hablamos del Etzem de la esencia y el hueso. Ti, 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 ti. Vamos a ver. Nimiyut, Hitzoniut. Voy a intentar buscar dónde estamos. 29. Mañana 8:30, ¿no? 8:30 aquí. Sí, después de la tefila, después del rezo. Si quieres, por venir a las 7:30, hacer el rezo y después 29. venir. Tu, 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 tu. ¿Y qué dice 26?
Y baja página y sigue del 16. No era 29 la página, es la 41, 41, 29 seguro que no. ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir aquí Aquí dice esto. Y aquí, el documento, un momento, vamos a... Lo abajo, más fácil, miramos la última clase. 38. Esta es la clase que estamos ahora. 39, pues. Un momento, la última clase. Un momento. Abro la